Bendito el nombre, que es sobre todo nombre. Alabamos al nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Sean todos bienvenidos a este momento especial, donde vamos a estar hablando un poco sobre Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. Vamos a tratar de hacer un estudio a vuelo supersónico para que quede acá en 2 horas de meditación que usted va a poder buscar en YouTube, en Facebook y en TikTok. En TikTok 1 hora. Cada mañana estoy tratando de hacer un devocional para explicar las palabras bellas y hermosas de mi Señor y Salvador Jesús de Nazaret. La norma de norma para poder conducirnos de manera apropiada y tener garantía de la salvación y la vida eterna son las palabras de Jesús. Pablo dijo que las palabras de Cristo abunden en ustedes. Pablo dijo: el que no enseñe conforme a las sanas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, a las doctrinas que es conforme a la piedad, está envanecido del ira. Así que usted no puede ser un delirante, un loco. Un delirante es un loco. Un delirante es una persona que ha perdido toda capacidad de raciocinio. Jesús en Lucas dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Jesús dijo: si me amáis, guardáis mis mandamientos, guardad mis mandamientos. Mi Padre le amará, yo le amaré y nos manifestaremos a él. El que no me ama no guarda mi palabra. Son las palabras exactas, bellas, hermosas de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Juan dice: el que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Y esto lo dijo para que no perdieran el fruto de vuestro trabajo a verdaderos creyentes. Y no le digamos bienvenido el que trae esta diferente doctrina diferente a los 4 evangelios. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, contemplan toda la revelación completa del nuevo pacto. Y luego los apóstoles fundamentaron toda su doctrina en el fundamento, la roca pilar, que es Cristo Jesús. La roca no es Pedro. Nosotros somos pequeñas rocas que estamos edificados sobre la roca que es Cristo Jesús. Y por ello usted tiene que velar todos los días para que usted esté en esa roca. Usted tiene que estar en esa roca. Van a venir vientos, van a venir tempestades. En estos días, a través del profeta Cristian Flores, nos mostró que andaban en una barquita en un mar embravecido. Y tomamos el camino angosto y nos subíamos en una piedra, en una roca. Y las olas casi tapaban la roca, pero no pudieron. Allí estábamos seguros. La roca en obediencia a Cristo representa estar estables en obediencia cada vez que he pasado por crisis. Porque desde recién convertido el sermón del monte captó mi plena atención y ha sido mi norma de norma desde el principio. Cada vez que estoy en crisis, Dios me ubica allí. Me ratifica en la obediencia a los mandamientos del Señor. Así como existía Deuteronomio, consecuencias, bendiciones de la obediencia, consecuencias de la desobediencia, Jesús en el sermón del llano, y aquí habló del ay. El ay es una amenaza de maldición contra la desobediencia. Aquí está Jesús dándole las amenazas de, por favor, enchúfame allá, las amenazas de condena a los fariseos y escribas hipócritas. Entonces hoy vamos a hablar un poco en vuelo rasante, supersónico, en el capítulo 23 de Mateo. Ahorita lo estaba discutiendo con Jesse. Nuevamente Jesse permite que personas que no se congregan tomen la palabra y increspen a un ministro ordenado. Un creyente que no se congrega, hermano, no tiene ningún tipo de autoridad, que es el caso de Misionero, no sé cómo se llama, un chileno, que no se congrega. El que no se congrega no tiene ningún tipo de autoridad para llamar la atención a ninguno del cuerpo de Cristo, porque no pertenece. Misionero no pertenece al cuerpo de Cristo. Y todos aquellos que aplauden sus exposiciones
están en diferido, porque le están diciendo bienvenido al que trae una doctrina diferente. Aleluya. Vamos a ver qué está pasando aquí, porque se va tanto la imagen. Bendito Dios. Entonces usted tiene que velar en ello. Usted tiene que velar para no permitirle a estos ilusos no le podemos permitir a esta gente desordenada venir a establecer su desorden en la iglesia. Entonces vamos a hablar acerca de los fariseos. Primero, este mensaje, el capítulo 23, un mensaje que está en discusión todavía para los escribas de hoy y fariseos, calvinistas y otros más por allí. Ellos dicen que esto solamente se escribió para los judíos cristianos de aquel momento que seguían a Jesús, y que ya esto no es para nosotros. Esa es la postura del anticristo. Todo aquel que usted escuche que desvalore una palabra de Jesucristo y no la justifique su derogación a través de una buena técnica de hermenéutica, y tiene que ser muy buena, porque Jesús habló de que hay que obedecer hasta los mandamientos más pequeños que Él enseñó. Entonces, alguien que diga, no, esto no es para nosotros, es para otro momento. Oye, tiene que justificar demasiado bien esa temeridad. Tiene que justificarla a través de un proceso hermenéutico bien profundo, porque es un anticristo, sea quien sea. Yo lamento acá que puedan haber personas que digan, esto no es para mí, y esto no es para nosotros, como hacen con el capítulo 25 de Mateo, que dicen que solamente para el pueblo judío, no es para nosotros. ¿En serio? Entonces allí vemos cómo hay personas que están en disonancia cognitiva. No, Pablo dijo, el que no enseñe conforme a las sanas palabras, todas, ahí no dice algunas. No existe una hermenéutica que diga esta palabra de Cristo sí, esta palabra de Cristo no. No existe esa hermenéutica. No existe ningún versículo. Al contrario, el apóstol Pablo, el que no enseñe conforme a las sanas palabras está envanecido de Jesús. El que no persevere y el que se extravía no tiene a Dios. Y Pedro culmina su discurso en la última carta llamándonos a crecer en el conocimiento de Jesús. ¿Y cuál es el conocimiento de Jesús? Dígame para ver. La palabra de Jesús. Así que tenga cuidado con cualquier persona que se extravía y haga como Jesús. Apártate de mí, Satanás, le dijo a Pedro. Como dijo también Pablo a Pedro, hipócrita, condenado eres, Pedro. Porque la hipocresía es un pecado de muerte espiritual y de condenación eterna. Si la justicia de nosotros no es superior a la de los escribas y fariseos, no vamos a poder entrar al reino de los cielos. Y aquí dice claramente, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos. Y Jesús le dijo a los discípulos, vayan y hagan discípulos, enseñando que guarden todas estas cosas que yo os he enseñado. Que yo os he enseñado. Entonces, ¿cómo es que usted deroga algunas palabras de Cristo para hacer lo que a usted le conviene o lo que usted cree? ¿Cómo es eso? Entonces aquí se para Jesús y habla. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Qué es la cátedra de Moisés? Bueno, el Pentateuco, el libro de Isaías, el libro de Jeremías, todo eso, porque el rollo de Isaías Jesús lo leyó en una sinagoga y salieron a matarlo. En la cátedra de Moisés, aquí te está especificando puntualmente lo de Moisés, pero es que muchas de las cosas que Moisés enseñó en principio de homologación entraron en la nueva constitución, que es el pacto. Venezuela sufrió una reforma y una constituyente. Jesús hizo una constituyente. En esa constituyente que hizo Venezuela, tomó el capítulo 25 exacto del
antigua ley que no está vigente, metido en la nueva ley. Cuando eso se da, es un jurídico que se llama homologación. Equiparar con exactitud. Ya el antiguo pacto con Moisés no está vigente. Está vigente lo que Jesús sacó de allá y los apóstoles sacaron de ahí y lo metieron aquí. No adulterarás, no matarás. Que no son los 10 mandamientos, son más. Porque las obras de la carne son 18 y el fruto del Espíritu son 9. Entonces, hablar de 10 mandamientos es algo anacrónico porque no son 10, son más. Hay más amplitud. La ley de la gracia amplió la cobertura de obediencia porque te entregó y te entrega privilegios que al desobedecerlos cae en mayor condenación que la ley de Moisés. Eso es lo que dice el texto. Dios. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Entonces, cuando Jesús habla de eso, bueno, ratifica algunas cosas de la ley de Moisés: amar al prójimo, amar a Dios, cuidar al extranjero, cuidar la viuda, no matarás, no adulterarás, no te divorciarás de una manera ligera, porque el principio fue así. Pero el problema de los fariseos era que leían muy bien la Biblia, por eso que esto no es solo escritura. Esto es solo escritura y que el Espíritu Santo te guíe a la correcta interpretación. Entonces, la sola escritura nace de los monergistas, deterministas, herejes, neoplatónicos de Calvino, Lutero y Agustín Hipona. Y que no creían en las manifestaciones sobrenaturales. Ellos persiguieron a los que hablaban en profecía. Dios te bendiga, hermana profeta Yanira. Un abrazo. Entonces, Lutero y Calvino fueron monergistas, deterministas, herejes en esa área. Gracias, varón. En esa área, deterministas. Y también eran cesacionistas, peligrosamente cesacionistas de los dones. Entonces, esto no es solo escritura, es solo escritura y lo que el Espíritu Santo nos ayuda a interpretar a través de sueños, de visiones, profecía. La palabra profética más segura es cuando el siervo de Dios, Dios le da la interpretación y nos las entrega de boca de Dios. Bendiciones, Jacqueline Manuel. Amén, amada. Un abrazo grande. Aquí vemos que Jesús hace una advertencia. Ellos enseñan bien, pero no practican. Enseñan bien y no practican. Bienvenido, Pablo. Un abrazo. Eric, un abrazo, hermano. Un abrazo grande. Entonces, estamos leyendo, y esto se llama el método exegético. El método exegético es leer versículo por versículo, ponerle el sentido con las 5 leyes del doctor Enrique Lan, recomendadas también por el Espíritu Santo: sentido usual, texto inmediato, texto menos inmediato, por qué se escribió, y luego hacer ideas en paralelo. Vamos a ir haciendo ideas y hemos hecho ya ideas en paralelo, citando y tomando de allá y acá para ir reforzando la idea. Para que usted vea lo peligroso que es un hipócrita y lo difícil que es de detectar. Pero sobre el hipócrita hay esto: hay de ustedes, hay una maldición. Es la maldición de Deuteronomio, pero en un lenguaje para el Nuevo Testamento, porque las maldiciones del Antiguo Testamento son vencidas y anuladas si usted anda en Cristo Jesús. Y andar en Cristo Jesús es obedecer la ley de Cristo. Usted suelta la ley de Moisés en algunos aspectos, pero obedece la ley de Cristo. Usted no puede vivir la gracia sin ley. Tiene que vivir la ley del Espíritu Santo, la ley de la fe, la ley en Cristo Jesús, la obediencia al sermón del monte, sermón del llano, y todo lo que nuestros apóstoles, Pablo, Pedro, Judas allá, el que escribió la carta, Santiago, Lucas escribió más historia que el mismo Mateo. Mateo escribió una sola historia y Lucas escribió 2. Lucas superó inclusive al apóstol Mateo en alargar más las escrituras. Un escritor gentil. Sí, varón, puedes hacerme una pregunta. Como no, hermano, se trata de interactuar. Usted me hace una pregunta en cuanto al tema y yo le respondo
para que vayamos enriqueciendo este diálogo exegético. Esto es un diálogo exegético. Esto es exégesis pura, con 5 leyes del doctor Enrique Land que me han servido para refutar a la IA. A la IA la hemos refutado reconociendo su derrota 5 veces, porque le introduzco una ley para que me interprete en leyes, no sus pareceres ni las opiniones de tantos diablos que andan corriendo por aquí, desordenados, en rebeldía. Misterio que estamos hablando con Dios, porque cuando Dios se siente alegre, contento de lo que estás diciendo, te hace hablar en lengua y ríos de agua viva comienzan a pasar sobre tu cabeza, tu cuerpo, y comienzas a sentir una electricidad viva en el cuerpo que te da una alegría sobrenatural. Porque el hablar en lengua es para confirmar doctrina, revelación y ciencia. Dios me está diciendo: lo que estás hablando es ciencia, es doctrina, es mía, es mi revelación, es mi idea, es mi verdad. Por eso que Gigi Ávila predicaba y hablaba en lengua. Usted habló de obediencia. Esa obediencia la he experimentado sin yo enfocarme a hacerlo. Amén, así es, hermano, así es. Sí, hermano, sin enfocarse, el Espíritu Santo te va a empujar. Ahí lo que llama Francisco la Cueva, gracia tumbativa, gracia empujante. Porque Dios mirará a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla en mi palabra. O sea, proviene de mi esfuerzo. ¿Cómo se puede llamar eso? Sí proviene de un esfuerzo que tú haces y no te das cuenta. Dice: miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla en mi palabra. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Como te has acercado a Dios, Dios se ha acercado a ti. Has tomado el yugo fácil y ligero de Cristo. Entonces ves que es fácil porque tomaste el paso de acercarte a Dios. Claro, ha sido Dios el que te ha seducido para que te acerques, no toda la gloria se la lleva a Él. Pero esto no es un proceso monergista, es un proceso sinergista de colaboración de ambas partes. Dios pone la gracia y tú pones la fe. Tu fe fue la que te conectó con un planteamiento, con un yugo fácil y ligero. Pero es la fe. Se activó la fe y eres un privilegiado del Señor. Bienaventurado el que Dios lo atrajere a ti. Ahora te corresponde, va a haber un periodo de gracia donde vas a sentir una fuerza, pero también vas a vivir periodos de desierto. Y ahí vas a tener que hacer más esfuerzo en el desierto. Yo viví ese periodo de gracia como 1 año, año y medio, 2 años. Bendito Dios. Y luego Dios me quiso meter en prueba de desierto para forjar mi carácter en la disciplina. Así que no siempre va a ser así. A veces te vas a sentir muy solo. Entonces Jesús comienza a hacerle un reproche amargo. ¡Ay! ¡Ay, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran a los hombres el reino de los cielos! Ni entran ustedes ni dejan entrar a los que quisieran. Por acá dicen que solamente es Dios el que salva, cuando Pablo dice que Él procuró hacerse judío para los judíos para salvar a algunos. Bendito Dios. Y que las mujeres y los hombres casados pueden hacer salvo a sus cónyuges. Y aquí Jesús ratifica lo mismo, de que haciendo lo malo, tú vas a impedir que tú no entres ni vas a dejar entrar a los que quieren. Entonces sí podemos salvar o condenar a las personas por nuestros actos. Aquí lo está diciendo Jesús. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues no entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Aquí está el dilema. Hay todos hijos de los demonios que se están quemando en el infierno. Explicaban muy bien la Biblia, pero era generación de víboras. Se están quemando en el infierno. Ya llevan casi 2000 años quemándose. Así que este tema no es un jueguito. No es un jueguito para que usted ande jugando al hipócrita, al fariseo. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Qué interesante.
Aquí es la contraposición de la regla de oro. Todo lo que queráis que hagan los hombres con vosotros, haced con ellos también. Pero ellos no, ellos le ponían cargas pesadas a los hombres, ponían disciplinas. A mí me tocó vivir eso, que en mi iglesia ponían disciplina a la mujer que se arreglara la ceja. Varias de mis hermanas fueron disciplinadas por arreglarse la ceja. Pero ellos cometían adulterios y fornicaciones en moteles y se autoperdonaban y no pagaban. No pagaba. Por eso es que yo les dije y los sujeté. Yo no puedo complacerlos a ustedes, porque yo no dejé una empresa para perderme. Y si yo pongo una ley que yo no llevo, me pierdo. Le he tenido miedo al infierno. Antes de convertirme, me convertí por miedo al infierno, por amor a Dios. Dios me enseñó, bendiciones, Joel López, amén. Dios me enseñó a aborrecer el pecado y acercarme a él por miedo al infierno. Después en el camino, bendito Dios, exacto, son iglesias legalistas, sí. Más legalistas, porque hay una legalidad lícita que hay que practicar en el Nuevo Testamento, que es la ley de Moisés en homologación. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos legalistas, como lo llama Eric, sí, legalista. Cuelan el mosquito y dejan pasar el camello. Yo le dije, yo no voy a perder mi salvación por complacerlos a ellos. Y ellos me decían que que yo los cubriera a ellos para que cuando a mí me tocara, ¿verdad?, ellos entonces iban a actuar de la misma manera conmigo. Iban a actuar, o sea que, hermano, déjanos pasar esta, y cuando tú te acuestes con una mujer, yo también te dejamos pasar la tuya. Y así pagamos, amor con amor se paga, algo así, ¿no? Dije, no, hermano, eso es fariseísmo, poner cargas sobre los demás y nosotros no las queremos llevar. No, hermano, no. Ahorita subo, hermano, lo que gasté, me vamos a hacer. Antes hacen todas las obras para ser vistos por los hombres, pues ensancha sus filaterías y extienden sus flecos de sus mantos. Aman los primeros asientos en la cena, las primeras sillas en la sinagoga, en las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Entonces vemos allí que hay una hipocresía terrible. Lo que ellos buscaban era vanagloria, hacían las cosas por vanagloria. Juan dice que la vanagloria, en ideas en paralelo, los deseos de los ojos no pertenecen a este mundo, no pertenecen, amado. Y sigue describiendo la hipocresía, que hay que analizarla toda, y yo le invito a todos a que analicemos, ayuden a analizar cada una de las propuestas. Pero el mensaje central está dirigido a cumplir tres cosas para evitar la hipocresía. Primero, el amor. Todas las cosas sean hechas con amor. Si usted corrige duro, tiene que ser con amor. Si exhorta, tiene que ser por amor. Si usted ayuda, tiene que ser por amor a Dios y amor al semejante. La misericordia. La justicia. Usted tiene que seguir impulsando la justicia que viene del cielo y del Espíritu Santo. Usted tiene que seguir impulsando la fe. La fe en la palabra, la fe en los milagros, la fe en lo sobrenatural, la fe. No puede usted animar la incredulidad en el ser humano. Tiene que tener cuidado con eso. Entonces allí les dejo ese preámbulo. Jesús termina llamándolo generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación? Y luego le dice a todos los cómplices de los fariseos, Jerusalén, Jerusalén, dice, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de la sala y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces podrán ustedes ver. Ahora sí, vamos a subir allá a Yaxis Manuel, a ver si ustedes ven. Ahora sí, vamos a subir allá a Yaxis Manuel, a ver si qué pregunta tiene para nosotros. Un excelente día, ministro. Dios lo bendiga de una forma extraordinaria. Mientras el Padre usted estaba entregando la palabra, me llevó al versículo de Isaías 21:10. Qué hermoso es poder estar en este día acá, no solamente para escuchar la palabra, sino para hacer lo que Él hace, ¿no? Usted decía algo muy importante.
Los ministerios el Padre los entrega, pero hay que tener una comunión extraordinaria. Y vamos a leer este versículo para que los hermanos que están en la plataforma pues la puedan escuchar y podamos entender lo grande, hermoso y maravilloso que es nuestro Padre. Leo la palabra con el permiso del poderoso Jesús. Oh trillado pueblo mío, hijo de mi era, yo os he anunciado que lo que escuchan es de parte de Jehová, de los ejércitos y Dios de Israel. Y mire que Enoc, en la región cercana al monte, pues estaba habitando en las descendencias de Saúl, en Duma. Y el significado silencio es un lugar que puede simbolizar el destino perpetuado del enemigo de Israel. Y quería hacer esta acotación y decirle, profeta, que gracias por estar en la plataforma y todos los días estamos acá, no solamente para escuchar, para entender, sino para ver las advertencias, por supuesto, la reverencia a nuestro Creador y su guía divina en todos los espacios, porque eso es lo hermoso de escuchar la palabra y entenderla, ponerla en práctica, y que Dios le bendiga de una forma extraordinaria. Y gracias por permitirme estar acá, no solamente escuchando esta palabra, sino haciendo lo que siempre hemos hecho, que es poder edificarnos y entender ese propósito tan hermoso, tan maravilloso que el Padre derrama en cada espacio donde siempre estamos presentes. Que Dios le bendiga y muchísimas gracias por permitirme estar acá, mi hermano. Amén, amén, amén. Sería bueno que se presentara para los que no se conocen, el país, la iglesia. Adelante, hermano. Para la gloria del Padre, pues Jackson Manuel Delgado Ramírez, proveniente del estado Táchira. Para la gloria del Padre, oriundo de ese estado natal, hermoso, grande y maravilloso. Y hijo del rey, profeta por oficio, apóstol por gracia. Y hay algo tan hermoso que el Padre me ha enseñado, que usted cada vez que sube a la plataforma, nosotros nos presentamos como siervos, servidores del reino, atalayas para las naciones, restauradores de portillos para la gloria del Padre. Y hay algo tan hermoso que el Padre nos derrama en este espacio todos los días, que es su infinita misericordia. Pues Él nos llamó no solamente a entregar su palabra, sino a ir a esos espacios a entregar y entender que se extiende a todos los seres humanos sin distinciones de razas ni de posición social. Y el Padre lo único que anhela de nuestra parte, pues, es esa intimidad, donde nos acerquemos a través de la oración, la fe y la obediencia, y sigamos adelante, no solamente para entender, avanzar, sino seguirnos escuchando y fortalecidos como usted lo hace, en oración, en esa parte que hay que realizar, que es visitar los hospitales, estar en los espacios en donde están los adultos mayores, pero también hay que ir debajo de esos puentes donde hay ese grupo de jóvenes que están en esas circunstancias tan diferentes, en donde nosotros debemos hacer todo lo que el Padre nos instituyó, así como lo demuestra en Santiago 8:18. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe, pero por mis obras. Y esas obras que nosotros llevamos a cabo a diario, pues edificar, educar, avanzar, pero hay que ir por todos esos jóvenes que están allí, en alguna circunstancia, en algún estado diferente al que nosotros hemos estado, porque Todavía siempre estás en vamos Venezuela, hermano. Hermano, todavía estás en Venezuela. Sí, por supuesto. Qué bueno. Mira, siervo, tocaste un tema crucial, ¿no? Porque está en cierta manera alineado a lo que venimos haciendo. Los fariseos buscaban era honra, buscaban era servicio, que los honraran, que les rindieran pleitesía. Y el verdadero apóstol que me presenta en la Biblia, como Pablo dijo, que como la nodriza cuida, como la gallina cuida a su polluelo, es lo que hace el apóstol, porque no deben atesorar los hijos para los padres, siendo los padres para los hijos. El verdadero apóstol debe de ser el que más sacrifique, ¿no? El verdadero apóstol es el que más debe lavar los pies de sus discípulos. Debe de servirles, honrarles, que se sientan que somos nosotros los que tenemos que dar el servicio, porque apóstol es un esclavo. Jesús se hizo esclavo en condición de hombre, no teniendo en cuenta ser igual a Dios, se hizo hombre, se hizo esclavo. Entonces el grave problema
del apostolado que hoy se está proyectando mayoritariamente es el apostolado de que a mí me sirvan, de que soy yo el que tengo que recibir todos los regalos y que los más pobres me den a mí en vez de yo darle a ellos, ¿no? Y el apóstol debe ser un David que revise el botín que le llega a la iglesia, vamos a decirlo así, y repartirlo, ¿no? Vamos a darle al anciano, vamos a darle al huérfano, al necesitado. A mí me da mucho dolor. De aquí, de mi iglesia, se fueron creyentes para Colombia. Y allá en Colombia tenía una hermanita que aquí cantaba y estaba pasando por necesidades. Yo le dije, pero mija, si tú le cantas en la mañana, en la escuela dominical y en la tarde y entre semanas, ¿por qué no le dices a tu pastor que te ayude? Porque es un pastor con una iglesia y unas butacas hermosas, bellas, una iglesia de qué sé yo, 500 miembros. Y ella se quedó mirando y se lo dijo al pastor. Bueno, el pastor le dijo, bueno, lo que pasa es que ahorita estamos pagando unas sillas, estamos pagando aquello y lo otro, y no tenemos, ¿no? Sí, que Entonces, se ha a los perdido. días, a Usted los decía días, algo, usted ya, decía ya algo termino, importante. ya termino. Ya. Entonces, hace unos días llamó a un predicador de Estados Unidos para sembrarle, hermano. Entonces, ¿cómo es posible que hemos diluido el mensaje del evangelio a una high class, hermano, que no es bíblico? Entonces el pastor tiene que ser velante de que lo que llegue a la iglesia pueda distribuirlo de manera apropiada. ¿Cómo es posible que un levita del altar de él, una adoradora, no haya dinero y haya dinero para comprar butaca? Eso es algo, una locura. Adelante, siervo. Sí, es muy cierto lo que usted está diciendo y hay algo muy importante, ministro. Nosotros visitamos no solamente las casas de los adultos mayores, sino los hospitales. En el Pérez Carreño, cuando visitamos el Pérez Carreño, llama muy poderosamente la atención algo que usted acaba de acotar. Nosotros vamos con ese alimento espiritual que el Padre lleva al espacio y Él se manifiesta de una forma extraordinaria. ¿Por qué? Porque cuando entramos al espacio, pues comenzamos a ver su gloria. Y hay algo que es importante, que la luz de Él rodea el espacio, que lo envuelve y por supuesto protege a todas las personas que, por cierto, cada vez que llegamos a los lugares, pues tienen muchas aflicciones. Y eso es lo importante. Usted decía algo primordial, que nosotros debemos dar. Y cada vez que nosotros entregamos no solamente la palabra, pues Él manifiesta toda esa maravillosa disposición en donde hay muchas personas que al vernos entregando la palabra, pues cuando nosotros comenzamos a repartir ese alimento y comenzamos a repartir lo que nos entrega Él para poder compartir en los espacios como el área de emergencia, donde hay pañales desechables, donde hay personas que no tienen ni quien ni siquiera pueda velar y estar allí pendiente de ellos, pues nosotros estamos en ese propósito. Y de verdad que es muy bonito no solamente compartir, sino entender a qué fuimos llamados y por qué estamos en los espacios para poder realizar esa obra maravillosa. Nuestro Padre nos enseñó que donde quiera que vayamos nosotros, pues Él va a estar en medio de nosotros y eso es lo primordial, que sea la presencia de nuestro Padre y ese anhelo hermoso de ver sanidad, restauración y restablecimiento, porque es la gloria del Padre la que se manifiesta en todos los espacios. Y como está establecido allá en Juan 14:1, leo la palabra con el permiso del poderoso Jesús. No se angustien ustedes, crean en Dios y crean también en mí. La casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar y después de irme y prepararles el lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar donde yo voy a estar. Mire qué hermosa palabra, mi hermano. De verdad que yo cada vez que lo veo usted en la plataforma, le pido al Padre que no solamente que lo pueda seguir usando de esa manera tan extraordinaria, sino que no perdamos ese sendero hermoso, grande y maravilloso. Y cuando comenzamos a ver, pues vemos a Job, que dio un ejemplo extraordinario de todas las cosas que debemos de poner en práctica, que a pesar de las circunstancias, él nunca perdió ese sendero, que él sabía que nuestro Padre estaba allí
y que era su confianza derramada sobre él cada día, para no solamente orar por él, por sus hijos y por las enfermedades, sino que cada vez que vayamos debemos aferrarnos a esa fuente ilimitada de recursos ilimitados que es nuestro Creador, que nos enseña que estamos acá para servir y para avanzar, pero también debemos de hacer lo que usted está haciendo en este día, capacitar, llamar a aquel que nunca ha escuchado la palabra, invitarlo y decirle: Señor, toma tú el control de la vida, permite que él pueda ser levantado, así como usted hizo con mucho y ha hecho con todos los que estamos presentes en esta plataforma. Pues lo invitamos a que a través de este gran propósito que el Padre nos dejó instituido, pues se desarrollen esa serie de acontecimientos donde hay enfermedad para que haya sanidad, porque para eso fuimos llamados, para ir a entregar la palabra, para que esas personas puedan ser restituidas y restablecidas. Pero también que podamos entender de que nosotros, como humildes siervos del reino, estamos construyendo un lugar especial para todos aquellos que nos escuchan, que puedan entender que no es con su fuerza, sino es con la fuerza de nuestro Padre, que nos enseña a diario el camino y cómo debemos de hacerlo, a través de esa capacidad maravillosa que Él derrama en todos los espacios donde siempre estamos presentes, en el poderoso nombre de nuestro amado Jesús. Amén. Gracias, Amén. hermanito. Amén. Gracias. Bueno, gracias a ti, hermano. Muy buena palabra, ¿no? Y es importante, siervo amado, que intentemos redefinir lo que es un apóstol, lo que es un profeta, lo que es un evangelista de la vieja guardia. Yo recuerdo, a mí se me formó en una escuela que de base muy buena, tenía un problema de disonancia, de hipocresía, por cierto, porque enseñaban una cosa y hacían otra, que es un problema grave de algunas iglesias ortodoxas de línea muy dura. Yo nací en una iglesia donde la mujer se pone velo, donde se pone falda, donde nada de maquillaje, que todavía tengo iglesias que se ponen el velito, otras no. No hay ningún problema con eso. Entonces, pero veía claramente que ellos, hermano, tenían una hipocresía muy fuerte. Traté de ser un mensajero. El Señor me dijo, recuerdo una visión a través de una profeta. En esos días yo estaba sufriendo mucho y estaba condenando esta hipocresía, y todas las iglesias me vinieron encima. De 30 iglesias, 22 se pusieron en mi contra y 8 solamente me apoyaron, las más chiquitas. Las más débiles me apoyaron, que era la que modestamente este siervo había fundado durante esos años que tuve con ellos. Fueron 5 o 6 años. Pero ya yo en 3 años el Señor me había dado vertiginosamente, sobrenaturalmente, la victoria sobre 10 sectores en donde Dios hizo milagros, señales, liberación. Y bueno, traté de curarlos, ¿no? Me dolió mucho venirme de esa organización porque lo había dado todo por Dios y por ellos. Dios los amenazó. Les dijo: ay de ustedes si no me dejan pasar. Así les digo. En una visión donde yo quería entrar al púlpito a darles el mensaje de Dios, pero no me dejaban. Y una voz del cielo tronó con mucho miedo, decía la hermana, y la tierra tembló: ay de ustedes si no me dejan pasar. Después de allí vinieron grandes desgracias. Todos los pastores que me atacaron vivieron debacle y se descarriaron. Otros cayeron en pecado, otros murieron. Fue tremendo. Unos se enfermaron. No porque Dios me estaba defendiendo a mí. No, hermano. Es la palabra, es la verdad. Y nosotros tenemos que tratar, siervo amado, de ser lo más honesto posible. Sinceros, amigables con el pueblo del Señor. No le pidas a alguien algo que tú no estás dando. Sé justo, sé misericordioso, sé benévolo. Y Dios a mí me ha amenazado, Antes de morir John MacArthur, yo oré por él. Tuve como 2 oraciones que hice por él. Y el Señor me dijo que no. Señor, pero si tú le muestras el infierno, él va a creer. No, Dios me dijo, va a creer que es un delirio. Señor, si tú le levantas a un muerto y resucita, él va a creer. Él me dijo, no, él va a creer que no estuvo muerto. Señor, pero él ha trabajado mucho para ti.
Sí, pero mira los que están en el infierno por causa de su mensaje. Y me mostró un grupo de personas en el infierno por causa de su mensaje. Luego le dije, Señor, pero es que ha trabajado tanto y quizá... No, él ha perseguido mi iglesia. Después que muere MacArthur, yo entro en un estado de pavor interno y de dolor interno que yo no sentía ganas de predicar. No sentía ganas de seguir haciendo este trabajo. Porque yo decía, si él 50 años está en el infierno, ¿qué diferencia puedo tener yo? Y el Señor me dijo, te he hecho sentir ese miedo para que entiendas que si tú mismo te desvías de la justicia y de la verdad, tú vas a ir al mismo lugar de él. Tienes que ser fiel con mi palabra. En los fundamentos no negociables que tenemos, he introducido para que revisen mi comportamiento y darle la autoridad a los demás también sobre mi persona. Porque el que está bajo autoridad entrega autoridad. 3 Biblias de estudio. Biblia de referencias Thompson, el diario Vivir y Vida Plena. Pero la que Dios me recomendó en éxtasis fue la Biblia de referencias Thompson. Estas escrituras son de buen testimonio, así me dijo. Y precisamente Thompson fue un erudito que manejaba todos los idiomas. Él y su esposa hicieron este trabajo. Tuvieron que entregar el derecho de autor, derechos de autor, porque no tenía cómo publicarla. Murió pobre. El doctor Frank Thompson, erudito. Entonces, porque quiero que la iglesia tenga un fundamento sólido después de mi partida, yo tomé 16 fundamentos no negociables de las asambleas de Dios, sumé los míos, porque creo que las asambleas de Dios se han quedado cortas en muchos aspectos en esa área. Pero ¿cómo yo corregirlos si ellos llevan más de 400,000 iglesias? Y más de quizás 100 millones de personas de almas ganadas. No me van a hacer caso a mí, que soy un apóstol pobre, que todavía no tiene esa magnitud de referencia. Ojalá ellos tomen el consejo, ¿no? Porque hay que poner otro fundamento. En mi fundamento he puesto que no se aceptan Biblias mutiladas. Es la Biblia venida de la Biblia del oso, texto crítico a un lado. Las que vienen del texto recepto, texto mayoritario, texto bizantino, son las que aceptamos como la palabra inerrante, porque se está metiendo la maldad y la locura de incredulidad. Y es precisamente por falta de fe y falta de justicia. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo que pasará cielo y tierra y mi palabra no faltará. Ahora llegan estos en 1800 y algo, Westcott y Hort, que son ocultistas profesos, a decir que tuvimos 1900 años equivocados y ellos van a hacer su propia Biblia, y es lo que han sacado en la Biblia Internacional, la Biblia al texto, Nácar Columna, la Nueva Jerusalén. Entonces nosotros tenemos que velar por la justicia y por la verdad. Si somos fariseos que no defendemos la veracidad de mi amado y glorioso Salvador Jesús de Nazaret, estaríamos en presencia, hermano, de un naufragio espiritual. Entonces, es cuando más tenemos que luchar. Yo no había entendido por qué el Señor no me había guardado en la eternidad cuando yo se lo he pedido en algunas enfermedades. Y yo, Señor, llévame. Aprovecha el momento, ¿no? Me enfermé de COVID y deseaba que Él me llevara. Me puse muy mal. Y me entregué a la muerte. Estaba mal y guardé silencio y me estaba muriendo. Pero Dios le dijo a mi hija que me iba a morir y que si no se movía, me moría. Y ella al otro día llamó a mi esposa y le dijo, Sora, tuve un sueño, papi llegaba allá, papi estaba muy mal y se moría. Dime cómo está. Y comenzó a llorar mi esposa y dijo, bueno, él dice que está bien, pero yo lo veo mal. Se movieron. Y bueno, contrató una de las mejores infectólogas del Zulia. Y de allí se invirtieron $2,000. Mi familia invirtió $2,000 para salvarme la vida. Fueron 5 días acostados sin moverme. Bajaron las saturaciones como para darme un paro respiratorio, pero la misma médico, una enfermera médico, se llama Génesis Leal, me dice, he atendido a 8 o 9 pacientes que han muerto de COVID, así me dijo. Pero es el primero que yo veo que no siente miedo. Es más, me dice ella, yo a veces me angustio y tú me das paz y me das seguridad.
Me dijo ella. Yo le dije a ella, porque me he preparado 20 y algo de años para este momento y estar con Cristo. ¿Cómo voy a estar miedoso si es lo que he deseado siempre? Partir y estar con Cristo y descansar de la carga que Él ha puesto sobre mis hombros, que es fuerte, donde he sido amenazado más de 5 veces fundando iglesias, amenazado por los chavistas, menospreciado y estafado por los opositores, porque de los dos bandos están mal. Entonces, Dios después me mostró un éxtasis y me mostró lo que hubiese pasado si me hubiese muerto. Mi familia no estaba preparada para mi partida, mi hija. Entonces, Dios me hizo entender, no te puedo llevar cuando tú quieras. Es cuando sea el momento, ¿no? Entonces, este trabajo es penoso, es una carga. Al mismo tiempo se combina el gozo del Señor. Esta madrugada el Señor me llamó, muy temprano, a las 3. Oré como hasta las 6. Sentí el llamado del Espíritu para dormir un poquito y luego estar acá. Porque cuando no duermo no puedo hacer el live por el cansancio. Y Dios quiere que haga live. Que haga live y deje esto, porque es parte de la comisión de hace 30 y algo de años. Mi hermano pastor Rufino Esi se me apareció en sueños y en visiones y me habló en lengua y me dijo, yo te he llamado, esto lo hago para enseñarte. Yo estaba sufriendo ataques del mismo, ¿no? De paso. Correcciones indebidas del mismo, ¿no? Dios quería cambiarlo y no se dejó. Dios quería enseñarlo y no se dejó. Dios quería madurarlo y no se dejó. Pero esto lo permito para enseñarte. Te he llamado para que seas maestro de la palabra. Vas a sembrar mucho. Yo veía un campo oscuro y yo veía un sembradío de yuca. Yo fui sembrador de yuca. La yuca rinde muchísimo, da mucho que comer porque le da al agricultor, y de los rabitos que llamamos nosotros, que es el desecho, sale la mejor yuca para comer. La yuca es un alimento muy generoso, rinde mucho y llena. Entonces Dios me mostraba que estaba sembrando yuca. Bendito Dios, entonces es lo que estoy haciendo, ¿no? Ahorita tuve un live. Desgraciadamente todavía hay hermanos de muy buena voluntad, pero muy ingenuos, chicos, muy ingenuos en la doctrina, y llegan estos disociados, de rebeldes, que no están sujetos a ninguna iglesia. Porque yo no le puedo comer un cuento y un testimonio a una persona que no se está congregando. Y lo primero que le digo, ¿en qué iglesia te estás congregando? ¿Cómo se llama tu pastor? ¿Estás tomando la Santa Cena? Porque una persona que no está en plena comunión con el cuerpo de Cristo no me puede venir a mí enseñar de obediencia. No me puede a mí enseñar, es una hipocresía. Me está poniendo una carga y ya no se está llevando. Aquí ahorita hace rato me increspó un supuesto ministro, que supuestamente él cree que es maestro de la palabra, y le pregunté con quién se estaba congregando y me dijo que no se estaba congregando. Y dice, bueno, entonces empieza a congregarse, restáurese, tome la Santa Cena y venga con su pastor a hablar conmigo. ¿Cómo usted me va a increspar a mí, me va a llamar la atención cuando usted no está sujeto? Porque cuando yo me enviudé, que me volví a casar, yo convoqué a la iglesia y le planteé mi caso. Porque yo tengo que rendir cuenta de mi vida privada y de mi vida pública a la iglesia. Ya nosotros los pastores somos una figura pública, ya no nos pertenecemos a nosotros, le pertenecemos al cuerpo de Cristo, tenemos que rendir cuenta. No somos un creyente que puede tomar el domingo para irse a la playa o el sábado, no, ya es un creyente que está sujeto. Bendito Dios para siempre. Entonces me vine para acá a hacer el live, que siempre hago. Pero yo lo hago primero porque quiero sacrificar mi orgullo. Yo sé que ahí me maltratan, me hieren, me atacan. Pero a veces hay personas nobles que me escuchan y es posible que se estén sanando. Entonces no ir allí sería desperdiciar y ser yo un orgulloso, porque Jesús dijo, el que viene a mí yo no le echo fuera. Imagínense, si el que viene a Jesús no le echa fuera, ¿cómo yo voy a echar fuera a aquellos que andan pecando, ¿no? Andan alborotados por allí. Entonces, bendito Dios para siempre, dice acá el hermano, según él dice que no hay nadie que lo pueda dirigir, porque ya no hay buenos ministros. ¡Qué locura! Amén, así es. Bueno, está llamando a Jesús mentiroso. Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. En Jeremías dice que Dios va a levantar pastores conforme a su corazón, con inteligencia. Que va a levantar pastores como al principio, jueces, para cuidar a su pueblo. Entonces, como él dice que no hay pastores, yo le puse el ejemplo. En la iglesia Apocalipsis hay 7 iglesias.
Está bien, no se congregue en las 5 iglesias infieles, pero hay 2 fieles. Filadelfia y Esmirna. En Venezuela hay mucha iglesia apóstata, pero yo voy a recomendar las iglesias que han dado mejor testimonio. Las asambleas cuadrangular, las asambleas de Dios, son las que de mejor testimonio en Venezuela, por no poner la mía. Pero yo no puedo dejar al creyente, si está en otro país, yo le digo, no, vaya a congregarse en una de las iglesias, la Asamblea de Dios, que tienen 2 Biblias de estudio. Y si no viven lo que ellos predican, bueno, reclámeles por su misma Biblia de estudio, Biblia de referencia Thompson y Biblia de estudio pentecostal, pero ya tú tienes herramientas como trabajarlo. Bendito Dios para siempre. Amén, porque iglesia perfecta no hay. Así es, hermano Pablo Santizo. Hermanito, mientras usted estaba hablando allí, el Padre me llevó a Lucas 21 en su capítulo 10. Lo voy a leer para compartirlo con los hermanos, en el poderoso nombre de Jesús. Entonces le dijo, se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Y mientras usted estaba hablando de su situación allí en la tribulación que tuvo, el Padre me llevó a Juan 28. Describe la palabra, un momento en el que los discípulos llegó primero al sepulcro, vació la entrada y lo vio creyendo. Pues mire que el Padre no lo quiere ver todavía allí, sino que usted tiene un propósito que tiene que cumplir y hay algo hermoso que se derrama en todos los espacios donde estamos presentes. Que aquí nosotros no somos lo importante, aquí lo importante es el gigante que derramó esa sangre por nosotros, que está en medio de nosotros todos los días y hay algo hermoso que acontece todos los días donde siempre estamos presentes, que es esa capacidad necesaria de entregar no solamente el contexto, sino una narrativa necesaria para que ese significado que el Padre derramó de Génesis, Apocalipsis, esa serie de acontecimientos que están allí. Acordémonos cuando nos vamos al principio que estaba el Padre creando las cosas y había luz y había oscuridad y separó la luz y la sombra. Y de ahí en adelante, pues todo lo que aparece y está instituido, pues es para que nosotros como ministros no solamente podamos entender y comprender, sino llamar la atención de todos aquellos que nos están escuchando a través de estos medios de comunicación, que es una caja pequeñita, pero que nos lleva a las naciones. Que cuando las personas nos escuchan, no están escuchando nuestras palabras, están escuchando es lo que el Padre está enseñando y entregando para capacitarnos, para levantar a todo ese nuevo remanente que viene allí. Y usted decía algo muy hermoso. O sea que es bonito llegar y entender que la venida de nuestro Padre está a la puerta, que Él está allí, no solamente guardando la palabra, como lo dije al principio, que está guardando ese espacio, pero para estar en ese espacio debemos de haber cumplido con una serie de estatutos que están establecidos, pero también hay que ir por todas las personas que no conocen del Evangelio, porque llama poderosamente la atención que el 40% de la población mundial aún no ha escuchado la palabra. ¿Por qué? Porque cuando van a los espacios sabemos lo que está pasando en Nigeria y está pasando en todos los espacios en donde ciertamente el enemigo se ha levantado, pero él está vencido desde el principio y nuestro Padre nos enseña que mientras nosotros estemos de la mano con él, pues no habrá nada de qué preocuparnos y sigamos adelante, no solamente con el propósito de avanzar, entregar este conocimiento a los demás, sino que los podamos invitar y decirles, hermanos, el hermano ha sido procesado, ha sido de diferentes partes, lo han tratado de conducir a otros espacios y da la casualidad que no han podido, ni van a poder, porque el que nos lleva a nosotros de la mano es el poderoso gigante de Israel y en contra de él no existe nada que se pueda levantar. Hay algo maravilloso que él entrega todos los días en nuestras vidas, que es poder decirle gracias, mi Señor, por este espacio, gracias por la plataforma, gracias por los hermanos que vienen acá en búsqueda de respuesta y que sea usted derramando ese aceite fresco para que cuando estemos nosotros presentes en la boda del Cordero, podamos decir, el hermano apóstol Emilio Zambrano estaba allí y estaba no solamente entregando la palabra, sino dando fortaleza y entregando ese testimonio. Ese testimonio que usted acaba de derramar en la plataforma, hay muchas personas que a veces no lo entienden, pero el Padre lo dejó instituido para que muchos de nosotros podamos escuchar, entender y comprender lo grande y maravilloso y extraordinario que es nuestro Padre. Amén, amén, amén. Buen mensaje. Así es, siervo amado. Mira,
Aquí ahorita está llegando una tía, que es mi tía Ángela. Yo nací, bueno, me crié, ¿no? Porque yo nací en Maracaibo, en el Hospital Castillo Plaza de Maracaibo. Soy maravino, nacido en Maracaibo. Pero mi padre fue criado en Cachirí, la sierra de Cachirí. Allá mi bisabuelo, Geraldo Zambrano, venido de Holanda, un judío sefardí, se estableció allá. Tenía 6.000 hectáreas. Bueno, y mi tía ahorita me está saludando porque nosotros nos criamos en un sector donde no éramos ricos, pero éramos de los que teníamos un poquito más, porque teníamos vaca. Papá tenía vaca, mi tío Caballón tenía vaca, tía Ángela también tenía vaca. Todos tenían vaca porque el padre les dio herencia. Y eso cuando descubrí, porque yo no sabía que era judío sefardí, hasta que el Espíritu Santo me dijo, yo me quedé asombrado. Estudia esto porque quiero mostrarte algo, me decía el Espíritu Santo. Y estudiando, me di cuenta, después en profecía, el Señor en una velada de madrugada me decía eso. Y luego le dije a mi familia, algunos me miraron extrañados, como un loco. Este loco, como este montuno, está diciendo que es judío sefardí. Bueno, mi sobrino Elohim Castro se hace los exámenes de ADN y saca 2 genes judíos. Y otro primo se hace, porque allá en Estados Unidos, bendito Dios, tengo 3 vacas, dice tía Ángela. Tiene 3 vacas. Esa es todavía la herencia de mi tía Ángela. Bendición, tía Ángela, bendición. Ella es, vamos a decir, nieta de Gerardo, y yo soy bisnieto de Gerardo Zambrano. Gracias a esa herencia todavía tiene vaquitas, ¿no? Tremendo. Entonces Dios me hacía mostrar y dije, Señor, ¿para qué tú me mostraste eso? Si eso más bien se presta como para el orgullo, ¿no? Y el Señor me decía, porque yo quiero que sepas por qué a ustedes los ha favorecido una providencia que ustedes no conocían. Pero Dios en Jeremías 33 dice que donde ustedes fueran de la descendencia de Abraham, allí van a ser prosperados. Y yo me puse a hacer un análisis de la providencia de prosperidad que me tocó a mí. Cómo era que se me hacían las cosas relativamente fácil, ¿no? Yo me esforzaba y lograba las cosas. Me esforzaba y lograba las cosas. Y el Señor me explicaba también, porque es una gran responsabilidad que les he puesto. Porque a quien yo más le doy, más le pido. A ti te voy a pedir más todavía. Porque fuiste privilegiado por la promesa de tu padre Abraham, Isaac, Jacob, David. Entonces, y ahora te va a corresponder dar más. Porque cuando era empresario, Dios me pidió abandonarlo todo, siervo. Yo tengo 31 años sirviendo y yo creo que de prosperidad viví en 31 años de ministerio desde el 2000. Aproximadamente aumenté la prosperidad en el 2002 hasta quizás el 2012, 13. Yo creo que no he vivido 10 años de prosperidad plena. Las demás han sido de mucha estrechez. De mucha estrechez, de mucha angustia, de persecución. Ahorita en Venezuela, tú sabes, yo me estoy jubilando como profesor y no gano $10 mensuales de sueldo. Por ahí nos dan el bono de guerra, que es el bono de que no aguanta, pues no aguanta ningún momento, ¿no? Entonces, cuando Dios más nos da, más nos va a pedir. Y una de las cosas que he comprendido, que en la pobreza, como la que estoy viviendo ahorita y la que he vivido, es cuando más tengo tiempo para orar y leer, porque no tengo que ocuparme en bienes terrenales. Entonces, por eso que entiendo la palabra de Pedro, no tengo ni oro ni plata, lo que tengo te doy, que era, bendito Dios, que es la bendición que cargaba. No es bueno que nosotros atendamos las mesas, nosotros tenemos que dedicarnos a la oración, a la lectura. Porque, ¿qué pasa con nosotros, siervos? La mezquindad del venezolano no tiene parangón. Ellos son duros para el diezmo, para la ofrenda, ¿no? Y es lo que sostiene, pues, al ministro, para que el ministro ordenado, probo, que se dedica a esto, a trabajarlo sin mezquindad. A la noche voy gracias a Dios, a ir a un amigo, esposo de una creyente. Él tiene unos buses y lo acaban de extorsionar, hermano. Le quitaron $10,000. Terrible, chico.
Aquí hay que tenerle miedo a todos los bandos, a los bandos que están en la selva y a los bandos que están uniformados, porque uno no haya, ya uno no haya en qué confiar. Él va a preparar un guiso de chivo, me invitó, vamos a ministrarle la palabra, valiente porque le acaban de dar un golpe muy duro, pero él está sembrando en la obra de Dios. Su amada esposa, una mujer ejemplar, una de las columnas de la iglesia, y su esposo, aún así, con ese revés que tuvo, va a dar esa siembra, ¿no? Bendito Dios. Y hay que pedir, y hay que seguir orando, como tú lo dices allí, siervo, para que vivamos quietos y reposadamente. Pero el problema de Venezuela es un problema de inmoralidad generalizada, porque no solamente del bando del gobierno, también del otro bando también no han sido morales. Por eso es que el problema de nosotros, hermanos, es un problema de base. Bolívar dijo, moral y luces son nuestras primeras necesidades. El libro de los apóstoles, la moral de Jesús, la obra dada por la providencia, cuán santa, cuán sublime, hecha para mejorar a los hombres. Pero en Venezuela no estamos fundados sobre eso. Como educador planteo que se den clases una vez a la semana de la Biblia en todos los colegios y liceos. Un día de Biblia. El que es católico, que se traiga su Biblia católica y le enseñamos el Sermón del Monte en su Biblia católica. El que es testigo de Jehová, el Sermón del Monte en su Biblia testigo de Jehová. El que es evangélico igual y así. Y el que es judío, bueno, traiga su Torá, su Levítico 19 y 18 para enseñarle allí los mismos que enseñó Jesucristo en el Sermón del Monte. Pero no podemos dejar al pueblo sin religión. Porque un pueblo sin religión morirá, dijo José Martí. Como profesor de carrera siempre me he esforzado en dar clases. Yo evaluaba a los alumnos tanto del área electromecánica, de electricidad básica y mecánica, de frigorífico, pero les hacía exámenes de moral, les hacía repasar y estudiar el manual de urbanidad de Manuel Antonio Carreño, el padre de María Teresa Carreño, pianista de celebridad mundial que lleva un nombre en Caracas, su teatro, un teatro pues, que lleva su nombre. Y Manuel Antonio Carreño es sobrino de Simón Rodríguez. Simón Rodríguez, el maestro de Bolívar. Entonces, Manuel Antonio Carreño, aún siendo católico, deja una caridad evangélica, unos principios evangélicos asombrosos. Entonces, cuando a mí me llegaba en el salón, por ahí andan diciendo que vos sois un profesor que predica en el aula. No, yo estoy enseñando es urbanidad de Manuel Antonio Carreño. Manuel Antonio Carreño, un sobrino de Simón Rodríguez, y aquí están los pensamientos de Bolívar. Yo lo ponía al lado, el pensamiento de Dios y el pensamiento de Bolívar. Entonces, yo me estudié todos los pensamientos de Bolívar y ponía un pensamiento de Bolívar que estaba alineado a las cosas de Dios. Bolívar aquí, Dios aquí. Bolívar aquí, Dios aquí. Entonces, cuando revisaban las guías, no, el profesor está educando en el pensamiento de Bolívar. En aquel momento había un auge en cuanto al pensamiento de Bolívar por el mensaje de Chávez en ese momento. Entonces allí usaba las herramientas que Dios mismo me ponía en el aula de clase. Yo evaluaba más el comportamiento, la moral, que el conocimiento de aprender. Un joven que tenía una buena moral me pasaba aun cuando saliera aplazado en los demás exámenes. Ese era Efimio Zambrano. Daba 12 puntos por buen comportamiento y 8 si aprendía bien las cosas. Para mí la inteligencia no es importante, la inteligencia lógica, la inteligencia lingüística. A mí la inteligencia que veo que produce frutos en el área profesional y en el área espiritual es la moral. Y es lo que Jesús aquí atacó. Jesús atacó la inmoralidad hipócrita de los fariseos y establece la verdadera moral. Justicia, que es obediencia. Amor, que es misericordia. Fe, hermano, fe. Entonces, esos son los principios que este bello capítulo de Mateo 23 lo reducí mucho, porque tengo que hacer el almuerzo, hermano. Mi esposa está lavando por allá en su mamá, porque aquí no hay suficiente agua. Esa ayuda idónea que nunca falta en el hogar. Hermanito, le voy a hacer una propuesta.
Tengo una hermana que ella en Colombia comienza a las 6 de la mañana, 7 de la mañana Venezuela está llevando a cabo pues una edificación para el pueblo de Colombia. Y como yo sé que usted es un asiduo de llevar la palabra, pues lo voy a invitar. Si puede enviarme su número telefónico allá al interno, pues sería importante para, no solamente usted tocó ahorita un tema importantísimo, que cada uno de nuestros testimonios deja no solamente a muchas personas allí que van a entender y que van a avanzar, sino que nos va a permitir llegar a otras personas que aún no han llegado. Yo siempre en los espacios donde vamos, mi esposa también es pues usada de una forma extraordinaria, esa ayuda idónea como decimos nosotros, que nos lleva y nos ayuda. Y lo hermoso de todo este propósito no es solamente que las personas nos puedan entender, nos puedan escuchar, sino que estamos acá para ayudarlos. Le pedimos, como decía el hermano, perdón si en algún momento alguien lo trató mal en algún espacio donde usted estuvo. Le pedimos que no solamente venga acá, que nos escuche, sino que también pueda permitirnos que usted crezca, que avance. Y el hermano tiene la mejor disposición al ser maestro de la palabra, al ser maestro con su vida secular, no solamente nos va a conducir y nos va a ayudar, sino que es una persona que está capacitada y hay algo que nos derrama sobre todo nuestro Padre en todos los espacios, que es que Él está en medio de nosotros. El importante aquí es el creador de todas las cosas, el cual está para ayudarnos, para entendernos, para sacarnos de donde quiera que vayamos a estar presentes y alrededor de nosotros, pues que haya todo lo necesario para que ese pueblo que está allí nos está escuchando pueda venir y decir, yo quiero estar donde está mi hermano apóstol. ¿Por qué? Porque ese hermano que está allá tiene una forma diferente de conducir el espacio. Cuando estamos acá, pues entendemos lo que él está explicando y a través de ese propósito grande, hermoso y maravilloso, pues podamos ver una luz en la oscuridad, pero también podamos avanzar en búsqueda de los nuevos pastores, evangelistas, profetas, maestros de la palabra y todo lo que el Padre tiene preparado, porque hay de todo en este espacio para poder no solamente escuchar, entender, sino avanzar, que es lo primordial. No le vamos a quitar más tiempo al hermano. Si puede enviarme allí al interno su número, estaría encantado, hermano. Que Dios le bendiga. De verdad que es Sí. un momento extraordinario el que vivimos en esta mañana y que todas aquellas personas que vengan acá pues tengan esa respuesta maravillosa y extraordinaria todos los días, porque sabemos que el que nos va a fortalecer y nos va a derramar de todo lo que Él tiene allí es nuestro Padre. Amén, amén. Bueno, siervo, mira, por si acaso se me vaya, ya yo empecé a seguirlo. Use el Uh -huh. privado, me envía allí el mensaje para yo pasarle el teléfono. Me escribe su número de Sí, cómo teléfono no. y yo el mío. Y allí nos conectamos. Y como no, hermano, si a esa hora yo estoy despierto. A las 6 de la mañana yo me levanto siempre a las 4, a las 3 a orar, a meditar. No, yo Y sé esa que hora, todos nosotros andamos en la misma tónica. Y quería antes de retirarme y compartir con los hermanos, segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, para poder seguir avanzando en este grande y hermoso propósito que es seguir buscando a todas esas almas que están allí, que nos están escuchando, y bendiciones para cada uno. Una infinita tarde llena de bendiciones y que el Padre siga derramando todo lo que va a entregar en nuestros hogares y en nuestra familia. Bendiciones para cada uno y muchísimas gracias por permitirme acompañarlo, mi hermano. amén, amén. Bueno, el honor es mío, hermano. Gracias por visitarnos y siempre será un agrado, bendito Dios, tenerlo por acá. Dios le bendiga, siervo del Señor Zambrano. Siervo del Señor Zambrano. Le dice Levita Radio. Dice amén, lo recibo en el nombre de Jesús. Amén, 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 hermano. Bueno, hermano, ya me envíe entonces su teléfono al privado para yo enviar el mío y ahí nos ponemos de acuerdo. Y síganos visitando por acá, hermano, cuando usted quiera. Para mí es un placer.
podamos seguir avanzando, no solamente en este propósito grande, hermoso y maravilloso, sino que nuestro Padre cubra esta plataforma con sus mantos, con su sangre, y que pueda permitirnos no solamente seguir llevando su evangelio, sino que a través de este propósito grande, hermoso y maravilloso podamos conocer a muchas personas que van a llegar para formar parte de esos ministerios como usted lo establece allí. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llamados para levantar y que ellos puedan avanzar, que es lo que nos interesa, que esas personas puedan entender que aquel importante es nuestro Creador, que todos los días está en medio de nosotros, llevando todo lo que Él tiene para seguir haciendo lo mismo que ha hecho siempre. Amén, 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 siervo, amén. Bueno, un abrazo, hermano. Dios le bendiga. No sé si hay otra persona que quiera subir, hacer una pregunta. Bendito Dios para siempre. O si no, estaremos orando por todos los participantes de este live. Bendito Dios para siempre. Alabado sea Dios. Padre, Señor mío, Dios Todopoderoso, en esta hora, Dios mío, invoco tu protección, tu fortaleza sobre estos mis hermanos que han escuchado tu palabra. Toda opresión del enemigo, Señor, toda perturbación, en el nombre de Jesús le echamos fuera. Derrama sobre estas vidas bendición, sanidad y protección. En el nombre de Jesús de Nazaret trae liberación, sanidad, fortaleza, protección, sanidad, liberación para mis hermanos y hermanas, su familia, su hogar. Bendice a mi hermana María, Dios mío, que está lejos. Bendito Dios para siempre. Bendice a mi hermana María que está predicando allá en Barranquilla. Bendícela, guárdala, cuídala. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Por acá nos saluda nuestro hermano Mac, el Lepardo Oficial. Un abrazo, hermano. También un hermano apóstol también de allá de Argentina. Un abrazo. Un gusto conocerlo, hermano. Y no sé si quiere pasar por acá y saludarnos. Y darnos allí un exhorto, hermano. Vamos a ver si nuestro hermano está por acá. Vamos a aprovechar a este ministro, este apóstol de Jesucristo, para que nos dé allí un consejo pastoral, una palabra de bendición. Aleluya. Los clares de Bonnie, ojalá y él pueda. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Hay personas que andan por aquí. Imposible. Ok. Debe estar ocupado, manejando algo. Está bien, siervo. También por aquí siempre será bienvenido que nos traiga una palabra. Estoy en el aeropuerto, datos. Claro. Está bien. Tranquilo, siervo amado. Cuando tenga oportunidad sube, nos da un consejo. Siempre es bueno retroalimentarnos de personas que también andan en las líneas, ¿no? Este varón trabaja también con las asambleas de Dios. Yo no nací en las asambleas de Dios, pero el Espíritu Santo me reeducó y me acercó a los fundamentos no negociables y me pidió que me cubriera con esos fundamentos para que la gente no me agreda tanto y no se confundan los creyentes pensando de que yo estoy inventando una nueva secta, ¿no? Una nueva secta que hay tanto hoy por aquí, sino que estamos fundamentados en una teología sistemática clásica y que no estamos dispuestos a negociar eso. Son 31 años enseñando lo mismo. Sin darme cuenta, enseñaba los mismos fundamentos de las asambleas de Dios en ese sentido. Y dije, no, voy a tomarlos también y los voy a sembrar. Y así vamos a mantenernos. Son 31 años de trayectoria. Vamos a tener quizás unos 20, 15 años más, no sé, lo que Dios deponga. Si no viene Cristo, porque estamos sumergidos en la expectativa de un levantamiento glorioso de la iglesia que escapará de todas estas tribulaciones y irremediablemente quedará acá la gran tribulación para aquellos que no creyeron, y los creyentes también va a quedar una iglesia acá. La infiel va a quedar y de pronto se arrepientan en el camino. Pero va a ser difícil porque los infieles, si no fueron fieles en la gracia, van a ser fieles en la gran tribulación. Pero a veces se dan las excepciones. Bendito Dios para siempre. Así que les envío aquí desde Venezuela un gran abrazo a todos los que me han escuchado, mis hermanos y hermanas. Esto va a quedar en TikTok, en YouTube, en Facebook, que es el devocional siempre de la palabra, de aprendizaje, de enseñanzas al texto, con reglas de interpretación, colegiada por Editorial Vida, Introducción Bíblica y Hermenéutica de Enrique Lang,
que es mi manual de urbanidad e interpretación. Allí un bautista es colegiado por los pentecostales de la Asamblea de Dios, Editorial Vida. Para aquel momento estaba mucho más cerca Editorial Vida de las Asambleas de Dios. Hoy se han independizado bastante, producto de ese comercialismo que se introduce en todas las editoriales. Dios tenga misericordia de las Asambleas de Dios, de la Editorial Vida, perdón, y no les permitan entrar a los blasfemos de MacArthur, Miguel Núñez, Paul Washer, Michel Suguer, que son blasfemos contra el mover, contra así dice el Señor, contra el hablar en lengua, y están contaminando a miles y a miles de creyentes, lo están llevando a ser blasfemos, incrédulos, recorren mar y tierra para ser un prosélito, y lo hacen ellos 2 veces más hijos del diablo que ellos mismos. MacArthur se está quemando en el infierno, y todos aquellos que repliquen esos errores deshonestos, malignos, perversos, sin academia, sin ningún tipo de verificación documentada. Ellos han hecho una universidad sectaria de demonios, así como la Watobe, así como el Vaticano. Ellos también tienen su Vaticano maligno. Desprecian la documentación de Editorial CLIE, desprecian la documentación de Editorial Vida, hacen sus propias reglas de interpretación. Cuídense de esos demonios. Usted los escucha hablando suavecito, adulando a las personas, adulando a los pentecostales, pero son divisores, hipócritas, llenos de incredulidad, de malignidad. Dios tenga misericordia de ellos, pero dudo que se arrepientan. Tendrá que salir públicamente a desmentir toda la basura que los ha enriquecido. Miguel Núñez se ha enriquecido con eso, Michel, Paul Washer, se ha enriquecido, MacArthur murió con un patrimonio de más de 135 millones de dólares, casas lujosas, blasfemando y pagando para que ataquen a las iglesias pentecostales, que somos nosotros, las Asambleas de Dios, la Cuadrangular, y mi iglesia, mi modesta iglesia, que somos 13 iglesias, 14 con la mía, que estamos enseñando el pentecostalismo clásico. Bueno, amado, me despido. Por lo que veo, nadie va a subir. Un abrazo grande para todos ustedes, en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Nos vemos. Vamos a hacer el almuerzo. Mi esposa está lavando por allá. Me corresponde hacer el almuerzo. Dios le bendiga.